e incurrir en algún delito. Porque ya el simple hecho de manejar sin seguro, sin inspección o cosas como estas, por ejemplo aquí en Portugal, la verdad que puede ser hasta la eliminación de tu licencia de conducir. Ya no podrías manejar más aquí en Portugal o llegar a un nivel de multa bastante elevado, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad les voy a hablar de todo lo referente a la circulación de vehículos aquí en Portugal. Uno de los requisitos válidos para poder conducir aquí en Portugal es tener un buen seguro. Y como buen seguro, les digo que siempre lean las letras pequeñas de estos seguros. Porque si tienes un carro nuevo, que recién comprado, 0 kilómetros, es bueno que tengas un seguro siempre que te cubra todo el vehículo por completo, porque estás respaldando tu dinero, pase lo que pase. Y si tienes un carro de segunda mano, deberías leer las letras pequeñas del seguro, por ejemplo, para ver cuántas grúas te puede ofrecer durante el año, si tienes, por ejemplo, quiebra de vidrio, si tienes, por ejemplo, si se te queda, se te espicha o se te rompe una llanta, cuántas veces te puede remolcar, y si, por ejemplo, te cubre fuera de Portugal, por ejemplo, que es mi caso, que si te cubre, por ejemplo, estás en España y suele pasar algo, pueda cubrirte ese seguro. Así que sin seguro no se puede conducir. Antiguamente en Portugal era necesario tener este ticket, como que el seguro te daba una hoja, ¿ok? Te decía que te cubría y te daba un pequeño ticket cuadradito que tenías que colocarlo en la altura del parabrisas, o aquí de este lado o del otro lado del parabrisas, y tenía que ser visible para que las autoridades la pudieran verlo, ¿ok? Esto ya no es necesario. Ya solamente es necesario tener la hoja o tenerlo digitalmente. Si no tienes, por ejemplo, no quieres tener hoja o cosas que tener dentro del portafolio muchos documentos, lo puedes tener ya digital a través de una plataforma o la plataforma que te dé tu seguro. En mi caso yo tengo Tranquilidade. Para mí uno de los mejores seguros que hay aquí en Portugal, porque realmente muchas empresas y muchos vehículos lo tienen y me ha parecido un gran seguro, ¿ok? No he tenido ninguna avería, gracias a Dios, pero si llegaras a tenerla y tuviera complicaciones se los contaría, ¿ok? En particular, bueno, se ha portado muy bien este seguro. Otra de las cosas que necesitas para poder conducir aquí en Portugal es la inspección. Esto es de verdad importante, ¿ok? A veces decimos como que es una inspección vehicular, pero no es nada más eso, ¿ok? Porque si tienes un carro de segunda mano, la inspección vehicular puede, ¿cómo te explico? Podrías como que desechar una venta de un carro solamente por inspección, ¿ok? Porque si, por ejemplo, tú vas a comprar un carro de segunda mano y este tiene una inspección que está a punto de vencerse, no te recomiendo que lo compres, ¿ok? Es mejor esperar que haga la inspección y luego de eso poder comprar el vehículo. Porque en la inspección vehicular, de verdad, lo meten por unas máquinas que ponen a vibrar, por ejemplo, si los neumáticos están en buenas condiciones, si se puede conducir recto con el vehículo, si tienes luces deficientes, si tienes los frenos bien, si el motor está mal. Entonces esto puedes hacer tú como que el descarte si el vehículo está bueno o está mal, ¿ok? Y aparte de eso, ellos te dan una hoja que te la pueden dar en color rojo si es negada la inspección, y puedes conducir por más de 30 días para poder hacer el cambio de la deficiencia que tenga el vehículo. Si es de freno, si es de luces, y así sucesivamente, ¿ok? Pero solamente puedes manejar una persona, ¿ok? Hasta que ya resuelvas el problema y luego puedas volver a ir a la inspección. La mayoría de los vehículos varían los precios de la inspección vehicular y puede tener un costo hasta de 30 euros en adelante, ¿ok? En particular siempre son 30 euros si es un carro pequeño, y hacen la inspección relativamente también es rápido, tipo de ya 30 minutos ya sabes si pasa o no pasa la inspección. Ahora, para vehículos nuevos, si tu carro es 0 kilómetros, tienes un margen de 4 años para luego poder hacer la inspección vehicular, que sería la primera inspección que ocupa este vehículo. Ya luego que tenga la primera inspección, ya allí todos los años en esa misma época debe hacer la inspección de ese vehículo para poder circular aquí en Portugal. Una de las cosas también importantes para poder conducir aquí en Portugal es el impuesto anual. El impuesto anual va a variar dependiendo del tipo de vehículo que tú tengas, si es gas, si es gasolina, si es eléctrico, porque dependiendo de los CO2 que puede emitir al ambiente o la contaminación que puede emitir, el precio puede variar desde 30 hasta 150 euros. Antiguamente era, digamos, obligatorio tener ese como un cuadrito que tienes que tener aquí en el parabrisas, pero ya no es obligatorio porque va totalmente atribuido a la placa, a tu número de placa, así que cualquier policía puede grabar esa placa y ya saber si tú has pagado este impuesto anual.
¿Dónde se paga este impuesto? Se paga en las finanzas. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, por ejemplo en mi caso, yo tengo un vehículo que es a gas. Entonces debo sí o sí circular con una pequeña calcomanía que dice GLP, que está por aquí en el parabrisas del vehículo. Y debe ser obligatorio. Este sí es obligatorio. La del seguro y la del pago anual, del impuesto, no es obligatorio. Pero esta sí, tienes que circular sí o sí. Hace mucho tiempo en Portugal los vehículos GLP no podían estacionar en puestos de estacionamiento internos, subterráneos, ¿ok? Todavía se mantienen para vehículos que tú hayas adaptado a GLP. Así que ten cuidado si has comprado un vehículo que se ha adaptado a GLP. No puedes estacionarte en subterráneo. Ahora, un vehículo que viene de fábrica con GLP, sí puedes estacionarte en un estacionamiento subterráneo. Los precios de los seguros varían, antes que se me olvide, porque son desde 150 euros aproximadamente hasta 450 euros. Dependiendo de lo que te ofrezca el seguro, por ejemplo, tranquilidad, ese es más o menos el precio. Y otra cosa que tienen que tener también en cuenta es la edad. Si tú tienes una edad con una tarjeta de circulación, tu licencia de conducir, que eres muy joven, el seguro puede incrementar el precio y puede llegar hasta 1000 euros, ¿ok? Que tú puedes pagar. Otra cosa con referente a los pagos de los seguros aquí en Portugal es que tú puedes dividir las cuotas. Por ejemplo, puedes pagar anualmente, puedes pagar trimestralmente o cada 6 meses o hasta mensualmente, ¿ok? Así que esto sería un factor genial para no tener que pagar un seguro todo el dinero de un solo golpe, por ejemplo, para poder circular aquí en Portugal. Chicos, como sugerencia, les digo, sigan al pie de la letra todas las instrucciones de este vídeo. No manejen sin su seguro, no manejen sin su inspección, verifiquen que el carro esté en buenas condiciones para poder no incurrir en algún delito, porque aquí las multas, la verdad, pueden ser muy costosas. Aparte, en el IMTT hay instrucciones de manejo, por ejemplo, para que puedan saber cuáles son los límites de velocidad, cómo saber cuáles son los lugares donde se deben parar, porque realmente aquí las multas pueden ser costosas. Aquí por pararte en un lugar, por ejemplo, que tú puedes pensar que sí es viable, pero por no preguntarte llegas a parar, puedes pasar hasta de 60 euros. Aquí las multas suelen llegar, por ejemplo, te pueden multar y no te puedes dar cuenta, porque te das cuenta ya a los 6 meses cuando llega una carta a tu casa y esa carta tiene un pequeño QR para tú poder pagar por transferencia bancaria o por lo que sea. Tengan cuidado también a la hora de beber alcohol. La mayoría de los conductores aquí no beben alcohol, porque si te llegan a parar con grados de alcohol o sustancias, podrían quitarte la licencia, podrían ponerte una multa o podrían hasta llevarte preso. Así que sigamos las normas, sigamos todos los lineamientos para poder conducir correctamente y poder disfrutar, la verdad, de Portugal. Así que no olviden suscribirse al canal, compartir este video para las personas que lo necesiten, comentar. Recuerden que tenemos el área de comunidad y cualquier tipo de información o pregunta que quieran hacerme, tienen mis redes sociales a través de la descripción de mi canal. Así que hasta otra oportunidad. Adiós.